mi socorro. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Tú me sostienes, tú me sostienes. Cada día, en cada temporada, tú me has sostenido, tú me has sostenido. Y nunca me has fallado, nunca me has dejado. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes, espero que estén muy bien ahí del otro lado. Gracias, disculpen un poquito la espera, estuvimos tratando de arreglar que no se corte nada, esa es la parte siempre más y más importante para poder transmitir este pequeño mensaje que hemos preparado con mucho, mucho cariño para cada uno de ustedes. Bueno, como estaba anunciado ya en el flyer, en el aviso, ahí en el pequeño wallpaper, dirían algunos también. Hoy vamos a hablar un poquito, algo breve, pero tratando de ser un poquito conciso y tratando de explicar un poquito acerca de este tema que por ahí genera mucha confusión. O por ahí tal vez nos confundimos nos inclinamos hacia una postura y podemos llegar a
nublarnos acerca de que realmente es el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. No sé si alguna vez en tu vida escuchaste hablar sobre este tema. Puedes poner en los comentarios ahora que estás del otro lado viendo este video, este vivo. Puedes colocar, ¿escuchaste alguna vez hablar la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Escuchaste alguna vez hablar de algo que se llame el pecado imperdonable? Claro, podemos decir, pero ¿y cómo? ¿El pecado imperdonable? No, no puede ser. No puede ser. La blasfemia contra el Espíritu Santo. A ver, déjeme pensar un poquito. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, puede ser el pecado contra el Espíritu Santo. Ahora que me estoy acordando, puede ser que algo por ahí me dijeron, escuché, lo vi. Pero la Biblia nos enseña que todos nuestros pecados, cuando lo confesamos, cuando nos arrepentimos y cuando vamos a Jesús, son perdonados. Miren, qué importante esto. Vamos de vuelta porque si tenés algo para anotar o si tenés algo ahí para escribir, para que quede de apunte como tu ayuda a memoria, como enseñanza bíblica, es muy importante. Todo pecado, dice la palabra de Dios, acá lo tenemos, que ahora vamos a leer, acá dice la Biblia, dice que todo pecado que es perdonado, todo pecado es perdonado cuando nos arrepentimos, cuando lo confesamos y cuando nos acercamos a Jesús. Tiene que haber esas tres condiciones para que Dios perdone nuestros pecados. Arrepentirnos, que no es tan fácil. Arrepentirnos, confesarlo y acercarnos a Jesús. Todo pecado es perdonado. Menos uno, que lo dice la misma palabra. Menos uno. Hay un pecado, dice, que no será perdonado en este siglo ni en el venidero. Hay un solo pecado. No lo dice el Padre Adrián, lo dice la palabra de Dios, que lo vamos a estar leyendo ahora, lo vamos a estar escuchando desde la misma lectura acá, la palabra de Dios. ¿Queda claro? Todo pecado Dios nos perdona. Si lo confesamos, si nos arrepentimos y si nos acercamos a Jesús. Excepto uno. Este pecado contra el Espíritu Santo. Dice claramente la palabra de Dios que no será perdonado ni en este siglo ni en el otro. Ahora vamos, avanzamos. ¿Qué es o qué será realmente este pecado contra el Espíritu Santo? Lo que también se conoce como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a la palabra. Te animo a que puedas, si tenés tu Biblia, si tenés una tablet, si tenés un teléfono del otro lado, si tenés un dispositivo y te permite poder busca conmigo la palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia o en tu dispositivo, como dije recién, en tu teléfono, en el Evangelio de San Mateo. En el Evangelio de San Mateo. En el capítulo 12, vamos a buscar Mateo capítulo 12, acá ya lo tenemos preparado, está señalizado también, Mateo capítulo 12, versos o versículos, o oración, como quiera mejor llamarle, 22 hasta el 32. Vamos de vuelta, Mateo 22 al 32, para que lo dejen anotado. Mateo, capítulo 12, verso 22 al 32. Y la palabra de Dios dice así, de esta forma. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces le fue presentado un endemoniado ciego y mudo, y lo curó, de suerte que el mundo hablaba y veía, y toda la gente asombrada decía, ¿no será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo dijeron, ¿este no expulsa a los demonios más que por el poder de Beelzebú, príncipe de los demonios? Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino está dividido contra sí mismo, queda destruido, y toda ciudad o casa dividida queda contra sí misma, y no podrás subsistir. Si Satanás expulsa a Satanás,
contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues va a subsistir su reino? Y si yo expulso los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo expulsan sus hijos? Por eso, ellos serán sus jueces. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿O cómo puede uno entrar en la casa del fuerte y saquear sus pertenencias si no ata primero al fuerte? Entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso les digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que le diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el otro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí leímos este texto donde puntualmente habla sobre esto que estamos reflexionando ahora. Si ustedes escucharon, siguieron todo este desarrollo, acá nos vamos a encontrar claramente en un contexto donde Jesús está acá sanando, liberando a un muchacho que tenía un espíritu, un demonio que estaba endemoniado, que particularmente le estaba oprimiendo dos sentidos. Uno de los sentidos era la vista y otro del sentido era el habla. Vamos a recordar. Entonces le fue presentado un endemoniado ciego y mudo. Acá dan las características de este muchacho. Estaba endemoniado. Y este espíritu demoníaco lo estaba oprimiendo a tal punto, que le había dejado ciego y mudo. El demonio atacó en su ceguera y en su habla. Entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? Le sana, le libera y le desata de las ataduras del espíritu maligno que estaba acechando a este muchacho a través, como dijimos recién, de la ceguera y de no poder hablar. Jesús estaba liberando a este hombre, a este muchacho. Inmediatamente los fariseos que estaban ahí con Jesús, le acusan a Jesús. ¿De qué le acusan a Jesús? ¿De qué le acusan a Jesús? A ver, ¿quién se anima a colocar ahí rápido en los comentarios? ¿De qué le acusan a Jesús? Hay una declaración de los fariseos hacia Jesús. Y de acá es el meollo de la enseñanza. Esta es la parte muy importante de la enseñanza de esta tarde. A Jesús le acusan de estar endemoniado, porque fíjense que dice, este expulsa los demonios por Beelzebú. O sea, a Jesús le estaban acusando que estaba endemoniado y que Jesús, estando endemoniado, estaba manipulando este demonio en el muchacho y sacándolo. Jesús, como leímos recién, va a reprender a los fariseos y le va a decir, si Satanás expulsa a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo puede subsistir su reino? Claramente Jesús le está diciendo que los fariseos estaban equivocados, queriéndole acusar a Jesús que estaba endemoniado. Entonces, continuando con la reflexión, hay una postura teológica que es importante que ustedes lo sepan, porque puede ser que lo hayan escuchado o puede ser que lo escuchen. Si bien realmente no es la causa, es como una especie de inicio, pero no es el pecado en sí. Muchos dicen que la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado contra el Espíritu Santo, es reprimir la obra de Dios. Muchos dicen que es resistir a la obra de Dios. O sea, al llamado a arrepentirte, a no aceptar a Jesús. ¿Cómo pasa con los fariseos? Podemos ver acá y podemos decir inmediatamente que la blasfemia contra el Espíritu Santo es no reconocer a Jesús. Es resistir al llamado o resistir ver cómo Dios obra. Sí, es una causa, pero no es el pecado en sí. Lo que realmente sucede acá
el pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, es atribuirle al demonio lo que es la obra de Dios. Es atribuirle a Satanás lo que Dios realmente está haciendo. Así que, ojo con esto. Ojo al piojo, dirían por allá en nuestras tierras de Argentina, de Goya de Corriente. Cuidado, cuando a la ligera nosotros rápidamente decimos, no, eso no es de Dios. O no, eso es del diablo. Cuidado, porque podemos estar muy cerca dando vuelta, girando en poder entrar en cometer posiblemente o estar muy al borde de esta blasfemia contra el Espíritu Santo. Fíjense que cuántas veces somos muy ligeros para juzgar y decir, no, esa música no es de Dios. No, esa ropa con que se viste el hermano no es de Dios. ¿Cuántas veces nosotros somos rapidísimos para juzgar? O levantamos las manos, y muchos también, yo he escuchado a muchos pastores, muchos presbíteros, muchos obispos, muchos religiosos diciendo, no, eso que hace es del diablo. Sin ir más lejos, el don de hablar en lenguas, el carisma, uno de los carismas del Espíritu Santo, uno de los dones del Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Muchas otras personas, otras congregaciones no lo entienden. Y de hecho, no solamente que no lo entienden, sino directamente acusan como que no es de Dios, como que están endemoniados. Lo mismo que pasó en Pentecostés, en el libro de los Hechos, cuando estaban todos reunidos en el mismo lugar, dice que el Espíritu Santo bajó en forma de lenguas de fuego y todos empezaron a hablar según el Espíritu les permitía comunicarse en distintas lenguas. Y los que estaban alrededor no creían que eso era una manifestación de Dios. Al contrario, decían que estaban borrachos. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es solamente resistirse a escuchar el Evangelio, no es solamente no ir a la iglesia los domingos, no es puntualmente no congregarte, no leer la palabra. Si bien puede causarte endurecer tu corazón, puede causar todo esto endurecer tu corazón y poder a la larga llevarte a cometer el pecado imperdonable y blasfemar contra el Espíritu Santo, no el pecado en sí. El pecado en sí es atribuirle la obra poderosa de Dios al diablo. La obra poderosa de Dios al diablo. Entonces, no es tampoco tener pensamientos malos. Muchas veces decimos, tengo pensamientos malos. Por ahí en un momento, dije algo contra Dios, dije algo contra Jesús. ¿Habré pecado contra el Espíritu Santo? ¿Habré blasfemado contra el Espíritu Santo? Claramente no, porque fíjense que acá dice que todo pecado de blasfemia se le perdonará a los hombres, dice. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Ahora la pregunta es, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Los sigo invitando para que si quieren colocar ahí abajo, los que me van siguiendo, las personas que veo del otro lado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús es el Hijo del Hombre. Y noten esta diferencia que hay. Porque la misma palabra de Dios acá en Mateo dice, al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que diga contra el Espíritu Santo, recalca, contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro, contra el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros vemos acá en la palabra, cuando dice contra el Espíritu Santo, decimos, bueno, pero ¿qué podemos entender? ¿Hay una diferencia entre el Espíritu Santo y Jesús? Porque inclusive si decimos algo malo contra Jesús, la misma palabra dice que podemos arrepentirnos, podemos pedir perdón. Pero si blasfemamos contra el Espíritu Santo, no. Ahora, ¿por qué? ¿Será que el Espíritu Santo es más que Jesús? Claramente no, por supuesto que no. Pero hay algo puntual que tiene el Espíritu Santo que hace en nosotros. Dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado.
El Espíritu Santo, una de las obras, aparte de santificarnos, es de convencernos de pecado. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Iluminarnos para darnos cuenta qué es de Dios y qué no es de Dios. Entonces, si no tenemos el Espíritu Santo, claramente no vamos a estar convencidos de pecado, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Al no tener el Espíritu Santo, tranquilamente podemos blasfemar contra el Espíritu Santo y podemos cometer el pecado imperdonable que dice acá la palabra. Hay uno de los dones del Espíritu Santo que se llama discernimiento de espíritu. Y este don, que hay que pedirlo, si alguno no lo tiene, este don de discernimiento de espíritu, es el que a través del Espíritu Santo, nosotros los creyentes, podemos identificar qué cosas son de Dios y qué cosas no son de Dios. No a mi parecer, no a mi gusto. Por eso vuelvo a decir, hay que tener cuidado en decir, no, esa ropa no es de Dios. Estos anteojos que yo tengo no son de cristianos. Esta luz que tengo no es una luz muy cristiana. No, una cosa es mi gusto. Una cosa es mi gusto. Y otra cosa es que eso que yo estoy identificando sea de Dios o sea del diablo. Entonces hay que ser responsables como cristianos y en todo caso decir, bueno, a mí no me gusta esa música, pero no puedo yo decir ligeramente, sin tener el discernimiento de espíritu y sin consultar al Espíritu Santo, que es el único que me convence de pecado, decir eso no es de Dios. No, esas cadenas, esos piercing, y bueno, a mí no me gusta mucho. Es un gusto mío, pues no puedo decir esa persona tan demoniada. Hay que tener mucho cuidado con eso, mucho ojo, mucho cuidado. Y todo examinarlo a la luz de la palabra, a la luz de la palabra. La palabra es la que nos va, a través del don de discernimiento de espíritu, es el que nos va a dar la luz para no cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y fíjense, nosotros podemos decir, bueno, inmediatamente, ¿en algún momento habré cometido? ¿En algún momento habré cometido esto que estamos conversando, escuchando y reflexionando? Porque cuando empezamos a escuchar todo esto, es indudable que nos haga un nudo en la garganta y decir, bueno, ¿será que cometí? ¿Será que en algún momento blasfemé contra el Espíritu Santo? ¿Seré perdonado? Porque si blasfemé, claramente la palabra dice que no voy a ser perdonado. Pero déjenme decirle algo. Si tienes ese temor, si te haces esa pregunta, de haber cometido ese pecado, si te preocupa, realmente es porque no lo cometiste. No lo cometiste. Si te preguntas si lo cometiste y hay una preocupación en tu interior, una inquietud, es porque no lo cometiste. Ahora vas a decir, bueno, ¿y por qué? Y porque el Espíritu Santo es el que te pone esa comezón de espíritu, esa preocupación, ese temor de Dios. No de tenerle miedo a Dios, sino justamente de no cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, si en algún momento llegaste a pensar o te inquietó, si en algún momento por casualidad cometiste este pecado, en realidad déjame decirte que no lo cometiste, porque es el mismo Espíritu Santo el que te está convenciendo de eso. Y si el Espíritu Santo está obrando, convenciéndote de eso, llenándote de inquietudes y llenándote de preocupación por si cometiste, es imposible haber cometido una ofensa contra algo que mora en ti, que mora en vos, que es el Espíritu Santo, como dice Pablo, que habita en la vida de cada uno de nosotros. Aparte, hay otra seña muy importante también. Fíjense que acá, en la misma palabra de Dios, dice que este hecho de cometer esta ofensa contra el Espíritu Santo, este pecado, esta blasfemia, no es meramente un pensamiento. Sí, puede serlo, pero puntualmente acá no lo dice. Acá dice, le vuelvo a leer,
Al que diga una palabra contra el Hijo se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo. Fíjense que acá, en el verso 32, claramente nos da una pequeña seña, nos da una pequeña guía. No dice un pensamiento solamente. Dice al que diga una palabra. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el pronunciar, el decir, el hablar con nuestros labios, el proclamar, el declarar y decir eso es del diablo cuando es de Dios. Ahí está. Ahí está el pecado imperdonable. El pecado contra el Espíritu Santo. Claramente. Contrario a lo que estaba pasando con los fariseos. Los fariseos acá tenían conocimiento. Tenían conocimiento. Los fariseos no eran personas ignorantes. Aparte, los fariseos ya venían siguiendo la obra que hacía el Espíritu Santo por medio de Jesús, la obra de Dios, el reino que ya estaba siendo instaurado a través de Cristo. Por ende, los fariseos ya venían haciendo algo premeditado. Ya era premeditado. No era algo que se le escapó. Ay, perdón, ofendí a Dios. No. Era algo ya premeditado y con conocimiento de causa. Por eso a los fariseos, como a otros que han cometido esta blasfemia del Espíritu Santo, no es por ignorancia. Es por conocimiento que se les reveló la verdad de Dios y aún así, sabiendo de que Dios está obrando, llamamos nosotros, no, eso no es de Dios, eso es del diablo. Es por nuestra boca, es por nuestros labios. Fíjense, les leo por último, en el mismo capítulo, en el verso 36 dice, les digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Les vuelvo a leer, búsquenlo, anótenlo, ténganlo ahí marcado en su Biblia como yo lo tengo marcado. Miren, yo lo tengo marcado acá, ¿ven? Capítulo 12, en el mismo capítulo, pero en el verso 36 les digo que toda palabra ociosa, no dice acá todo pensamiento solamente. Sí, lo es también. No dice toda mirada ociosa. No, dice que toda palabra que hablen los hombres darán cuenta al día de juicio, porque tus palabras serás declarado justo o por tus palabras serás condenado. Y por tus palabras podés ser condenado blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios. Contra el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? No es solamente tener un pensamiento en un momento, haberme enojado con Dios, haberme enojado con Jesús. Claramente es atribuirle la obra de Dios que está haciendo, ya sea en mi vida, en la vida de otro, diciendo que no es de Dios, que es del diablo. Esa es la blasfemia y el pecado imperdonable que estamos tratando hoy en esta tarde, noche ya por acá, a través de la luz, siempre a través de la palabra, en este caso del Evangelio de San Mateo. Bueno, espero que haya quedado un poquito claro acerca de este tema que por ahí tal vez no hay muy hablado, o si es hablado por ahí es confundido, como le dije recién, se confunde muchas veces por que esta primera postura que yo le decía, que muchos dicen que no, el pecar contra el Espíritu Santo es resistir a su obra, no acatar al llamado de arrepentirnos, en no acercarnos a Jesús, estamos pecando contra el Espíritu Santo. Como le dije recién, no es la respuesta absoluta. Es una causa, pero no es el pecado en sí. Te puede llevar a eso, pero no es el pecado en sí. En este caso, el pecado en sí, como estamos hablando, es lo que acabamos de leer, lo que pasa con Jesús, este muchacho, esta obra que Dios hace a través de este hombre liberando, porque el único que te puede liberar, el único que puede desatarte de las ataduras de la muerte y del pecado es el Espíritu Santo, es la obra de Dios. Cuando le atribuimos esas circunstancias que pasan en nuestra vida, le atribuimos al diablo, ahí, ese es el pecado. Pero bueno, como decíamos recién, si tenés esa preocupación en ti, si tenés esa preocupación en tu vida,
ese cosquilleo, ese temor de no haber cometido, quédate tranquilo que no lo hiciste, como dijimos recién, porque el mismo Espíritu Santo es el que te pone y el que te convence de pecado. Si no lo tuvieras, es más, seguramente que ni cuenta te darías. Ni cuenta te darías. No te darías cuenta posiblemente nunca al no tener el Espíritu Santo, que es el que te marca, el que te dice que está bien y que está mal, ningún tipo de resentimiento, ningún tipo ni siquiera de pensamiento de haber cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Bueno, doy gracias a Dios los que algunos poquitos que están del otro lado. Estamos viendo por acá a Vane desde Goya, a Ramonita, señora Vila acá de Rengo. Creo que mi mamá también estuvo por ahí también, algunos otros hermanos. Así que gracias a los que están del otro lado. También invitarles porque estamos juntando suscriptores, ya falta muy poquito porque nuestra idea es poder seguir a medida que se pueda haciendo alguna que otra enseñanza desde este lado humildemente, de lo que uno puede ayudar del otro lado a los que están siguiendo las redes sociales en YouTube, por favor. Así que los que están del otro lado, suscríbanse a mi canal de YouTube. Les voy a dejar en la cajita de comentarios cuál es para que entren en mi canal y suscríbanse. Ya falta poquito para llegar a los primeros 50 suscriptores porque la idea es poder transmitir a través de YouTube algunas que otra enseñanza que vamos a estar haciendo si así Dios los permite y si así Dios lo quiere. Bueno, si alguien quiere decir algo, en algún comentario por acá, hacer alguna pregunta. Si alguien quiere hacer alguna pregunta acerca de esto que escucharon, no sé en qué parte llegaron, si llegaron al principio, llegaron como a la mitad, si les quedó claro, si se entendió. Eso también es muy importante porque la idea es que pueda bajar esta enseñanza a que podamos entender, no por ahí dar mucho, ¿cómo sería? Muchos detalles, ¿no? Muchos detalles en el sentido de que se pueda entender lo práctico, lo que realmente nos dice la palabra de Dios acerca de este tema que estamos tratando. Bueno, ahí vemos una manito de Vane, una manito de Ramonita, mamá, ahí puso amén. La señora Vila también que estaba por ahí que dijimos recién. Bueno, visto y considerando que el muerto no declara, así decimos en corriente. Bueno, no hay ninguna pregunta de nadie, por lo visto creo entonces que quedó claro. Creo que quedó claro, ¿no? Anoten, si no tienen Biblia, anoten un cuadernito, Evangelio de San Mateo, este es el capítulo 22 hasta el 32, y yo la última parte que leí es en el verso 36, donde habla que es de la palabra, es a través de nuestros dichos que vamos también a ser juzgados, así que hay que tener cuidado con lo que decimos. Decíamos recién, somos muy ligeros, rápido etiquetar, no, ese es de Dios, no, ese no es de Dios. Y también, si bien no es esto que estamos hablando el caso, déjeme decirle que también tiene que ver con que rápido ponemos un título a alguien en nuestro entorno también. Bueno, que Dios los bendiga. Espero que este pequeño video en vivo que hemos realizado en este día viernes 19 de junio acá en Chile, son las 18:48 de la tarde-noche. Gracias por estar del otro lado. Gracias, Ramonita, dice muy claro, buenísimo, qué bueno, gloria a Dios, me alegro que se haya entendido. Esa es la idea. Ahora sí me puedo ir tranquilo, porque por lo menos sé que una persona entendió el significado y qué lo que la palabra de Dios nos quiere decir en este pasaje puntualmente acerca de la blasfemia y el pecado contra el Espíritu Santo de Dios. Que Dios me la bendiga, porque son mujeres las que estoy viendo que están, por eso digo que las bendiga a todos ustedes. Gracias por estar al otro lado y ya vamos a estar preparando seguramente alguna otra enseñanza muy pronto para estar conectados y ojalá pronto ya, tal vez, si así Dios lo quiere, ya la próxima transmisión en vivo sea a través de nuestro canal de YouTube. Que Dios los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sobre todo esta presencia poderosa de Dios, como dice Pablo, habite en la vida de cada uno de ustedes, more perpetuamente para que a través de la luz de la presencia del Espíritu Santo les dé siempre
uno de los dones preciados de lo que hemos estado hablando, que es el discernimiento de espíritu. El poder discernir a través de la luz de Dios qué pertenece a Dios y qué pertenece al reino de las tinieblas. Que Dios me las bendiga, me las guarde, me las cuide de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén, amén. Que Dios me la bendiga, nos vemos pronto. Jesús a su lado.